Mi padre hizo que odiáramos a nuestra madre después de su divorcio. Tiempo después nos enteramos de la horrible mentira y ahora ella no quiere perdonarnos. Hola a todos. Me llamo Carlos, tengo 28 años y vivo en una ciudad mediana del norte de España. Tengo un hermano menor, Adrián, que tiene 25 años. Crecimos en lo que parecía ser una familia normal de clase media. Mi padre, Antonio, es un exitoso abogado, y mi madre, Elena, era ama de casa. Desde que tengo memoria, siempre hubo tensión entre ellos. Discutían por todo: dinero, la forma de criarnos, las responsabilidades del hogar. Era como vivir en un campo de batalla constante. A medida que Adrián y yo crecíamos, nos fuimos acostumbrando a ese ambiente hostil. Aprendimos a reconocer las señales de una pelea inminente y a desaparecer en nuestras habitaciones cuando las cosas se ponían feas. Pero a pesar de todo, nunca imaginamos que llegarían al divorcio. Qué ingenuos fuimos. Recuerdo claramente la noche en que todo explotó. Tenía 15 años y Adrián 12. Estábamos cenando en un silencio incómodo cuando mi padre soltó la bomba: su madre y yo nos vamos a divorciar. Mi madre se quedó paralizada, con el tenedor a medio camino hacia su boca. Fue como si el tiempo se detuviera por un momento. Lo que siguió fue un caos. Gritos, llantos, acusaciones. Mi madre salió corriendo de la casa esa misma noche. Nos quedamos con papá, quien nos abrazó y nos dijo que todo estaría bien, que él se encargaría de nosotros. Los días siguientes fueron una vorágine de confusión y dolor. Mi padre se encargó de todos los trámites legales y, antes de que nos diéramos cuenta, el divorcio era un hecho. Nos explicó que, como él era quien tenía un trabajo estable y podía mantenernos, nos quedaríamos con él. Mi madre, según nos dijo, había vuelto a vivir con mis abuelos maternos. Fue entonces cuando comenzó la campaña de desprestigio contra nuestra madre. Al principio, eran comentarios sutiles: qué lástima que su madre no pueda estar aquí para ustedes, es una pena que haya elegido irse así. Pero con el tiempo, las insinuaciones se volvieron más directas y venenosas. ¿Saben por qué su madre ya no está con nosotros?, nos preguntó un día mientras cenábamos. Adrián y yo nos miramos, confundidos. Porque no supo valorar lo que tenía. Prefirió buscar diversión en otros lugares. No entendimos completamente lo que quería decir en ese momento, pero la semilla de la duda estaba plantada. Mi padre comenzó a alimentar esa duda con más revelaciones. Nos contaba historias de cómo había descubierto mensajes sospechosos en el teléfono de mamá, de cómo la había visto hablando con hombres desconocidos, de cómo siempre llegaba tarde del supermercado con excusas poco convincentes. Su madre nos traicionó, nos decía una y otra vez. Nos abandonó por otros hombres. No le importamos lo suficiente. Y nosotros, jóvenes e impresionables, le creímos. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Era nuestro padre, el que siempre había estado allí, el que nos cuidaba y nos daba todo lo que necesitábamos. ¿Por qué mentiría sobre algo así? El odio hacia nuestra madre creció como una enfermedad dentro de nosotros. Cada vez que intentaba contactarnos, rechazábamos sus llamadas. Cuando venía a vernos, nos negábamos a salir de nuestras habitaciones. Le gritábamos que se fuera, que no queríamos saber nada de ella, que era una mala madre y una traidora. Recuerdo su rostro la última vez que vino a casa, unos 6 meses después del divorcio. Estaba demacrada, con ojeras profundas y el cabello descuidado. Nos suplicó que habláramos con ella, que le diéramos una oportunidad de explicarse. Pero nosotros fuimos implacables. Le dijimos cosas horribles, palabras que aún hoy me atormentan cuando las recuerdo. «Eres una zorra», le grité, repitiendo las palabras que había escuchado de mi padre. «No te queremos aquí. Vete con tus amantes y déjanos en paz». Adrián, siempre más callado que yo, solo la miró con desprecio y le dijo: «Ya no eres nuestra madre. No vuelvas nunca». Ella se fue llorando, destrozada. Fue la última vez que la vimos en años. Crecimos odiándola, convencidos de que era la villana de nuestra historia familiar. Mi padre se aseguró de mantener viva esa narrativa, recordándonos constantemente lo mucho que habíamos sufrido por su culpa, lo afortunados que éramos de tenerlo a él. Pasaron los años. Adrián y yo crecimos, fuimos a la universidad, comenzamos nuestras carreras. Nuestra relación con papá era buena, aunque a veces sentíamos que algo faltaba. Pero siempre que ese pensamiento aparecía, recordábamos la traición de nuestra madre y nos convencíamos de que estábamos mejor sin ella. Poco sabíamos que toda nuestra realidad estaba a punto de desmoronarse, y que descubriríamos una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Todo cambió hace apenas unos meses,
cuando tenía 27 años y Adrián 24. Fue un sábado por la noche. Mi padre había invitado a su mejor amigo, Luis, a cenar. Yo estaba en mi antigua habitación, que ahora uso cuando visito a papá, trabajando en un proyecto. Adrián había salido con su novia. Escuché risas y el tintineo de copas desde el comedor. No les presté mucha atención hasta que oí mi nombre. Instintivamente, me acerqué a la puerta para escuchar mejor. Lo que oí a continuación me heló la sangre. ¿Te acuerdas cuando inventamos toda esa historia sobre Elena?, decía mi padre entre risas. Dios, Carlos y Adrián se lo tragaron todo. Fue demasiado fácil. Luis respondió con una risa incómoda. Sí, pero Antonio, ¿no crees que fue demasiado? Quiero decir, les hiciste odiar a su propia madre. ¿Y qué querías que hiciera?, respondió mi padre, su voz tornándose seria de repente. Si les dejaba ver a Elena, ella les habría contado todo. Habría perdido a mis hijos y una buena parte de mi dinero. No, era mejor así. Ellos están bien, yo estoy bien, y Elena, bueno, ella tomó su decisión cuando amenazó con dejarme. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente se negaba a procesar las palabras, pero mi cuerpo reaccionó. Sentí náuseas, un sudor frío me recorrió la espalda. Me apoyé contra la pared, tratando de mantener el equilibrio mientras mi mundo se desmoronaba. Pero las infidelidades fueron tuyas, Antonio, dijo Luis, su voz apenas un susurro. Elena solo quería el divorcio porque te descubrió. ¿No crees que tus hijos merecen saber la verdad? Hubo un largo silencio antes de que mi padre respondiera. Lo hecho está. Han pasado más de 10 años. ¿Qué ganaríamos con remover el pasado ahora? Mis hijos me aman, confían en mí. Es mejor dejarlo así. No pude escuchar más. Salí de la casa sin que me vieran, necesitaba aire. Caminé durante horas por las calles de la ciudad, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Toda mi vida, todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi madre, todo era una mentira. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, llamé a Adrián y le pedí que viniera urgentemente. Cuando llegó, le conté todo lo que había escuchado. Al principio no me creyó, pensó que era una broma de mal gusto. Pero a medida que le relataba la conversación, vi cómo la realización se apoderaba de su rostro. Vi en sus ojos el mismo horror y la misma incredulidad que yo sentía. Pasamos los siguientes días en un estado de shock. No sabíamos qué hacer, cómo procesar esta información. Decidimos no confrontar a nuestro padre todavía. Necesitábamos tiempo para pensar, para asimilar esta nueva realidad. Fue Adrián quien finalmente sugirió que buscáramos a nuestra madre. Después de todo este tiempo, ni siquiera sabíamos dónde vivía o si seguía en la misma ciudad. Comenzamos nuestra búsqueda con una mezcla de ansiedad y esperanza. Nos llevó casi 2 semanas dar con ella. Resultó que seguía viviendo con nuestros abuelos, en la misma casa donde creció. Cuando llegamos allí, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Cómo íbamos a explicarle todo? ¿Cómo podríamos siquiera empezar a pedir perdón por años de odio injustificado? Fue nuestra abuela quien abrió la puerta. Nos miró como si estuviera viendo fantasmas. Carlos. Adrián, murmuró, llevándose una mano al pecho. Luego gritó hacia el interior de la casa, Elena. Elena, ven rápido. Y entonces la vimos. Nuestra madre apareció en el umbral, con el cabello salpicado de canas y arrugas que no estaban allí la última vez que la vimos. Sus ojos se agrandaron al vernos, y por un momento, nadie se movió. Fue Adrián quien rompió el silencio. Mamá, dijo, su voz quebrándose. ¿Lo sentimos tanto? Ella no dijo nada. Simplemente nos miró, y pude ver en sus ojos todo el dolor acumulado durante años. Intenté hablar, explicar, pedir perdón, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Finalmente logré articular, Mama, nos equivocamos. Papá nos mintió. Lo sabemos todo ahora. Por favor, perdónanos. Esperaba, no sé qué esperaba. ¿Que nos abrazara? ¿Que llorara de alegría? Pero lo que obtuvimos fue muy diferente. Han pasado 12 años, dijo, su voz fría y distante. 12 años en los que intenté contactarlos, en los que les supliqué que me escucharan. 12 años en los que me trataron como si fuera la peor escoria del mundo. ¿Y ahora vienen aquí esperando que todo se arregle con un «lo siento»? Sus palabras fueron como puñaladas. Cada una perfectamente merecida. No puedo hacer esto ahora, continuó. No estoy lista. Han pasado demasiadas cosas, he sufrido demasiado. Necesito tiempo.
Y con eso, cerró la puerta. Nos quedamos allí, en el porche, sin saber qué hacer o decir. La enormidad de nuestro error, de todo el tiempo perdido, de todo el dolor causado, caía sobre nosotros como una avalancha. Han pasado 3 meses desde ese día. Hemos intentado contactar a nuestra madre varias veces, pero ella se niega a vernos. Nuestros abuelos nos han dicho que necesita tiempo, que el dolor es demasiado reciente a pesar de los años transcurridos. En cuanto a nuestro padre, finalmente lo confrontamos. Al principio intentó negarlo todo, pero cuando le dijimos que habíamos hablado con mamá, una pequeña mentira, se derrumbó. Admitió todo entre lágrimas, diciendo que lo hizo por miedo a perdernos. Pero el daño ya estaba hecho. Nuestra relación con él está irremediablemente rota. Ahora estamos aquí, en este limbo emocional. Hemos perdido a nuestro padre por sus mentiras y a nuestra madre por nuestra estupidez. La culpa nos corroe día y noche. No sé cómo podremos algún día reparar todo el daño que hemos causado. ¿Cómo se supone que sigamos adelante? ¿Cómo podemos vivir con nosotros mismos sabiendo todo el dolor que causamos a nuestra madre? ¿Hay alguna forma de redención después de algo así? No espero respuestas milagrosas, pero necesitaba compartir esta historia. Tal vez como una advertencia para otros, tal vez como una forma de catarsis. O tal vez, en el fondo, con la esperanza de que alguien pueda decirnos que aún hay esperanza, que algún día podremos reconstruir nuestra familia destrozada. Mientras tanto, seguiremos intentando. Seguiremos pidiendo perdón. Es lo mínimo que podemos hacer después de todo lo que ha pasado. Solo espero que algún día, nuestra madre encuentre en su corazón la fuerza para perdonarnos. Aunque, honestamente, no estoy seguro de que lo merezcamos.